Ya nos hemos conocido esta mañana a las 9:30. No estabais todos los que estáis ahora, pero hemos tenido ya un cambio de impresiones. Me gusta mucho vuestra iglesia, aunque lamento, como decía antes, el no poder hablar en vuestro bonito idioma. Me alegro de que conozcáis vosotros el mío. Bien, también decía esta mañana que en contraposición con lo que vamos a hacer ahora, el tema de esta mañana era trascendente, pero de interpretación y aplicación sencilla. Ahora vamos a considerar juntos un tema que es sencillo, lo vais a ver enseguida, pero la aplicación es trascendente. A mí me lo parece. Espero que lleguemos a un acuerdo. Gracias. Vamos a hacer una lectura que va a ser la base de nuestra reflexión. Se encuentra en Gálatas. Quien quiera leer el pasaje, pues hará muy bien, porque así tenemos la base de nuestro tema. Leemos así, en Gálatas 6, versículos del 7 al 10. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. No puede ser más sencillo el tema. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y especialmente a los de la familia de la fe. El contexto general de este pasaje en toda la Biblia tiene que ver con este mensaje. Toda la Biblia nos habla de esto, con otras palabras, con otras orientaciones, pero en el fondo es lo mismo. Las Escrituras establecen una serie de contrastes, fijémonos bien, entre Cristo y Satanás, entre el bien y el mal, entre los salvos y los perdidos, el cielo y la tierra, el pecado y la gracia, la muerte y la resurrección, el hombre carnal y el hombre espiritual. Hay muchos contrastes en la Biblia. Todos van en el mismo sentido, en la misma dirección. Nosotros vamos a centrarnos en uno de ellos, que es el contraste entre el hombre carnal y el hombre espiritual. Estos versículos que hemos leído son la parte final, ya es el último capítulo, de una sección que comienza en el capítulo anterior. No vamos a leerlo todo, no vamos a hablar de todo, pero sí de aspectos esenciales. Hay un paralelo que se encuentra en Romanos. En Romanos 8, fijaos bien lo que dice en los versículos 5 y 6. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Sabéis muy bien que en Gálatas, capítulo 5, se habla de las obras de la carne y habla de toda una lista de pecados larga. Luego, seguidamente habla sencillamente del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, ¿recordáis? Hay un contraste claro entre una posición y la otra. Así que todo lo que dice en ese contexto y en lo que hemos leído se resume en este versículo que voy a repetir, que es el 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Se trata de una siembra y una cosecha. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Nosotros, esta mañana habíamos hecho una especie de introducción para nuestro tema ahora. Nosotros esperamos una cosecha que Cristo mismo vendrá a recoger, de la cual esperamos formar parte, vosotros y yo. Pero claro, no hay cosecha sin siembra, no hay efecto sin causa. Nadie cosecha algo que no ha sembrado. Así que nuestra vida se trata de una siembra. Pero es que esta siembra la hacemos a cada instante, cada día, cada semana, cada mes, cada año. Nos pasamos la vida sembrando. Aunque estemos descansando, aunque estemos acostados, trabajando, estudiando, orando, estamos sembrando. Lo hagamos bien o no lo hagamos bien, pero es así. Este principio es tan cierto en el mundo espiritual como cualquier otro mensaje que podamos encontrar en la Escritura. Es una ley inmutable. Ya en la creación se dice que, pues fueron creados los seres vivos y también las plantas según su género. Y sabéis, la siembra tiene que ver con eso. Tal es el género que sembramos, ese género también segaremos. No hay ninguna duda. Mirad, una breve ilustración que a lo mejor alguien la conoce.
Se trata de algo que ocurre en el estado de Texas, en los Estados Unidos. Es un autor anónimo el que narra la experiencia que vivió, pero es autor bien conocido el que lo relata. Siendo joven, tuve una seria disputa con un vecino agricultor. Una noche oscura entré en sus sembrados y esparcí semilla de cizaña que llaman de Juan. En todo el estado de Texas no hay nada tan temido por los agricultores como esa clase de cizaña. Crece y se extiende rápidamente. Y una vez arraigada, cuesta un trabajo increíble limpiar el campo. Pues bien, el campo de mi vecino quedó hecho una lástima y yo me sentía satisfecho al ver cómo me había vengado. Pensé que realmente se había hecho justicia. A veces confundimos la justicia con venganza y viceversa. Pero pasado el tiempo me enamoré de la hija del anciano vecino y nos casamos. Ese mismo día, el vecino le regaló a los contrayentes ese campo. De modo que debí doblar la espalda y desarraigar la mala hierba que había sembrado. En esa ocasión pude comprender perfectamente que lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es una experiencia muy común en la vida, ¿de acuerdo? Pero eso puede ocurrir, no es difícil. Así que yo debo preguntarme si ante estas declaraciones de la Escritura, ante esa experiencia del agricultor de Texas, todo esto tiene que ver conmigo, ¿de acuerdo? Debo preguntarme cuál es el significado y el valor de este principio, el de la siembra y la cosecha, para mí, para mi propia vida. El agricultor, a veces hay gente de campo que creen que saben muy poco comparados con otros de ciudad o que han ido más al colegio o a la universidad, pero los hombres de campo tienen mucha ciencia, saben muchas cosas. Yo me quedo asombrado cuando estoy de vacaciones en el pueblecito donde nacieron mis padres y ver de cuántas cosas no tenía la menor idea, pero había gente que cultivaba la tierra y que sabe muy bien qué sembrar, cuándo hacerlo, cómo hacerlo, cuando otros a veces no tenemos pues la menor idea de esto, ¿no? Bien, el buen sembrador sencillamente es cuidadoso en la selección de la semilla y trata de hacer la siembra más procedente. Hay algunos métodos diferentes para regar. Hay quien usa, según la siembra, el método de la inundación. Esto en esta zona se hace con el arroz. Si el terreno es plano y hay agua abundante, pues se inunda el terreno, ¿de acuerdo? O a veces es sencillamente por el surco. Otras veces, sencillamente, no es ni la inundación ni el surco. Son sencillamente los aspersores, porque parece ser que así se ahorra un poquito más de agua. Y todavía hay un riego muy especializado que es el de goteo. Los israelíes saben bastante de ese sistema de riego. Todo es para que lo que se ha sembrado pueda fructificar de la mejor manera. Es decir, el agricultor siembra y atiende la siembra, la cuida, hasta el día de la cosecha. Todavía hay algunas plantas que no se riegan hasta que llueve, como por ejemplo el cereal y a veces la patata. Es así, dependemos de la gracia del Señor y de sus bendiciones. Bien, una cosa también que tenemos que entender, es que en la antigüedad los periodos de cosecha, sobre todo, iban relacionados con fiestas especiales. Esto ocurría con el pueblo hebreo. ¿Recordáis que había 3 fiestas en el año que destacaban? Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. ¿Con qué cosecha se relacionaba la Pascua? Con la de la cebada. Cuando nacía la cebada marcaba el comienzo del calendario hebreo cada año. Hoy sigue siendo así, porque tiene un calendario lunar y no es el momento ahora de explicar esto. La segunda fiesta, Pentecostés, tenía que ver con la cosecha del trigo. Y la tercera, Tabernáculos, era con la cosecha de otoño ya, todas las frutas, acababa la recolección. ¿De acuerdo? Esto es así. Bien, pues nosotros hemos de entender que el apóstol Pablo no está hablando en un sentido literal, está hablando en un sentido metafórico, con un enfoque puramente espiritual. Así que, si precisamos algunas semillas espirituales positivas, pues son el amor, la compasión, la generosidad, gozo, la paz, la bondad, el servicio. Todo esto nosotros lo podemos sembrar. Otras, en otro sentido, son el odio, el desprecio, la indiferencia, el egoísmo, la mezquindad, el disgusto, enfado, discordia, disensión, malicia, negligencia y, lamentablemente, otras muchas más. Claro, alguien puede decir, pero bueno, eso pastor no lo diga aquí, porque esto entre nosotros no pasa. Esto entre el pueblo de Dios, una siembra negativa,
Pues no suele ocurrir, ¿verdad? Que podemos hablar así, podemos decir eso. ¿Qué pensáis? La Escritura nos habla con mucha claridad de cómo el pueblo de Dios, lamentablemente, en la antigüedad, a veces sembraba de una manera inconveniente y trataba de, sencillamente, dejar semillas para que fructificaran, consciente o inconscientemente, que no eran saludables para la vida del creyente. Pero esto ha pasado en la historia de la cristiandad. Y lamentablemente esto pasa en nuestra casa, en nuestra iglesia. Cuando digo nuestra casa y nuestra iglesia, hablo de la iglesia mundial, a la que todos pertenecemos, ¿de acuerdo? Fijémonos bien que la Escritura, sobre todo Jesús en sus enseñanzas, prestó atención a este detalle. Por ejemplo, ¿recordáis la siembra que aparece en la parábola del sembrador? ¿Recordáis la siembra que se hizo? Se había sembrado buena semilla, no vamos a entrar en detalles de quién es el que siembra, quién es el que siembra la cizaña y qué es cada cosa, ¿de acuerdo? Pero habla de la semilla que tiene lugar en el pueblo de Dios, y que la cizaña estaría, ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Así que lamentablemente en nuestra casa y en nuestra iglesia hay malas semillas, porque el enemigo se encarga de que existan, y no tenemos que ahora cargar las tintas sobre ese aspecto, pero es una realidad, tenemos que sencillamente admitirlo. La parábola del trigo y de la cizaña está tremendamente relacionada con el pasaje de Gálatas del apóstol Pablo, con toda la Escritura, con tu experiencia y con la mía. El apóstol Pablo, fijaos bien lo que dice en 2 de Corintios. Vamos a ver 2 de Corintios 9:10. Dice así, perdón un momentito, 2 de Corintios 9:10. Estaba en primera. Dice así, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Naturalmente, el apóstol Pablo está hablando en un sentido positivo. Está hablando sencillamente de la obra de Dios, de la obra de Cristo en nuestro favor. Y está diciendo el que da semilla al que siembra. Cristo es el sembrador en la parábola, ¿de acuerdo? Pero tú y yo, ¿somos sembradores, sí o no? Claro que somos sembradores, de una semilla o de la otra. Somos colaboradores del gran sembrador. Y no os olvidéis de que el buen sembrador es el que siembra la buena semilla, pero hay un mal sembrador y a veces utiliza a quien puede del pueblo de Dios para hacer su siembra. Esta es una realidad indiscutible. Yo os he dicho que el tema era muy sencillo, pero trascendente. Mirad, dice, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Así que el Señor fructificará nuestra siembra, siempre y cuando sea, evidentemente, la que Él quiere. La Manna White nos dice lo siguiente. Dice, la cosecha es la reproducción de la semilla sembrada. Toda semilla da fruto según su género. Lo mismo ocurre con los rasgos de carácter que fomentamos. El egoísmo, el amor propio, el engreimiento, la propia complacencia, se reproducen y el final es desgracia y ruina. La hermana White está hablando sobre todo para el pueblo de Dios, para ti y para mí. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Está citando Gálatas 6:8. Y luego añade, el amor, la simpatía y la bondad dan fruto de bendición, una cosecha imperecedera. Hermanos, ¿qué 3 semillas acaba de mencionar? El amor, la simpatía y la bondad. Y yo quiero que veamos una cita del profeta Oseas en este sentido. A ver un momentito, lo tenemos aquí. Dice Oseas, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar al Señor hasta que venga y os enseñe justicia. Toda la Biblia gira en torno a esta verdad, porque a veces el Señor nos dice las mismas cosas de diferentes maneras, para que podamos comprender claramente su voluntad. Pero sobre todo en esta idea de la siembra y la cosecha se insiste enormemente. Mirad, hay algo que ocurrió tristemente con un predicador, y un predicador de nuestra casa, adventista. El texto que vamos a presentar es un fragmento de una de las cartas que Elena White le escribió. Fue un evangelista que con frecuencia dirigía reuniones en una zona donde luego su esposa se quedaba dando estudios bíblicos y él marchaba después a otra zona. Este hombre terminó cayendo en adulterio. Rechazó el espíritu de profecía, los consejos de los dirigentes de la Asociación General
Y, perdón, en la escuela sabática creo que he hablado demasiado y ahora estoy pagando la factura. No tengo la garganta demasiado bien. Bien, se le comunicó, porque cayó en adulterio, que se había retirado la credencial. Pocos años antes de morir, volvió al Señor. Menos mal. Pero fijémonos bien lo que dice el fragmento de la carta de la sierva del Señor. Usted ha tenido todas las oportunidades, todos los privilegios, todas las ventajas, pero no las aprovechó. Si ambos hubieran buscado a Dios como nuevos conversos cuando fueron a Colorado, si hubieran estudiado la Biblia, andado humildemente con Dios, orado seriamente y vigilado, habrían revelado que apreciaban la dádiva de la vida eterna. Este mensaje puede tener valor para nosotros. Nosotros no hemos vivido esa experiencia, pero sí necesitamos el consejo del Señor para afirmarnos en la auténtica siembra. Pero usted no aprecia el cielo, le dice la sierva del Señor. Aunque a causa de sus pecados ha sido terriblemente amonestado por Dios durante años acerca del castigo proveniente del cielo, que seguramente se manifestará debido a la transgresión, usted siempre ha agraviado al Salvador. Él lo ha hecho el centro de su incansable amor y tierna solicitud. Notemos bien, le está diciendo de parte de Dios que el Señor lo ha hecho el centro de su incansable amor y tierna solicitud, porque esta es la actitud del Dios del cielo con todos, contigo y conmigo, con todos. Dios hace llover y salir el sol sobre justos e injustos. ¿Y cuántos quiere el Señor que se pierdan? No quiere que se pierda nadie, porque nos ama a todos, ¿de acuerdo? Cuando el labrador siembra maíz, dice la hermana White, cosecha maíz. Si siembra trigo, cosecha trigo. Si siembra semillas venenosas, tendrá lo propio en la cosecha. Y así sucederá con usted como agente responsable. Si siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Si siembra concupiscencia, cosechará lo que ha sembrado. La semilla sembrada producirá semilla igual a la que sembró. Es así, lo sabemos muy bien. Y ahora permitidme unos ejemplos que conocéis muy bien todos, y esto nos va a ayudar porque nos da más fuerza a lo que estamos considerando. ¿Vosotros recordáis la experiencia de Daniel ya en el imperio medo-persa, cuando era uno de los tres principales, y sobre los tres estaba él, administrando el gran imperio medo-persa, cómo los compañeros fueron a acusarle delante del rey Darío, y como la ley era medo-persa y no se podía cambiar, consiguieron, después de aquella prueba de que durante un mes nadie adorara a otro Dios que al rey, bueno, pues lo cogieron orando a su Dios, lo denunciaron y fue echado al foso de los leones. ¿Había un intento de hacer justicia con aquello? No, era envidia. Era que seguramente querían meter la uña en la administración y el que vigilaba era Daniel, y Daniel era recto y les molestaba. Entonces a la cueva de los leones, que muriese, que se lo comieran. Esa fue la siembra que hicieron. ¿Cuál fue la cosecha? Ellos y sus familias fueron comida para los leones. Más adelante, todavía en ese imperio, recordáis qué pasó con Mardoqueo y con Amán, que por consejo de su esposa levantó una horca de 50 codos, 25 metros, grosso modo, para colgar en ella a Mardoqueo. O apelo al libro de Esther. No podemos ahora mencionar todo porque se nos va el tiempo recordando cosas que no son de nuestro tema central, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que Amán se las prometía felices pensando que Mardoqueo iba a terminar colgado de aquella horca. ¿Quién terminó colgado de aquella horca? Amán. La siembra que él había hecho es lo que cosechó. Y esto se repite continuamente en la Escritura. Mirad, es triste mencionar este tema. A mí a veces no me resulta fácil, pero se trata de Israel, del pueblo de Dios y Jesús cuando llegó. ¿A qué pueblo vino Jesús a esta tierra? Al suyo. ¿Qué les predicó? El evangelio que deberían creer, no el que ellos habían fabricado, como ha ocurrido hoy con la Iglesia cristiana. Jesús se entregó a ellos y entregó la vida y lo crucificaron. En pago le crucificaron. Esa fue la siembra que hicieron. ¿Y cuál fue la cosecha? En el año 70 es que casi no quedó un judío vivo. Fue una masacre, no vamos a estar aquí dedicando tiempo para describir lo que ocurrió. Fue una masacre impresionante la que hizo Roma con Judea y no queremos seguir más. Pero está claro, está demostrado que uno sencillamente cosecha lo que siembra. Es así. Mirad, Apocalipsis 6. ¿Recordáis el mensaje de los sellos? Empieza con 4 caballos, uno blanco, luego uno rojo, luego uno negro y el cuarto el color de la muerte. Luego vienen 3 sellos más. ¿Recordáis los 4 caballos? Esos 4 sellos primeros muestran que
frente a la revelación del Señor que está en los capítulos 2 y 3, los mensajes a las iglesias han vivido unos firmemente, pero otros se han apartado, como la de Tiatira. Y así el color de los caballos va pasando de la pureza representada por el blanco al rojo, al negro, y el cuarto caballo tiene el color de la muerte, ¿de acuerdo? Y el jinete es la muerte, y lo que le sigue es el Hades. ¿Qué es esto? Es la cosecha de lo que la Iglesia fue sembrando en los primeros siglos. Pero ahora vamos a ser más concretos. Creo que todos sabéis, aunque no recordemos exactamente muchos detalles, de qué hablan los capítulos 16, 17 y 18 de Apocalipsis. La condenación de la gran ramera es la consecuencia de la siembra de siglos. Pero cuando Cristo venga, habrá quienes van a cosechar lo que han sembrado. Bueno, mejor dicho, todos cosecharán lo que han sembrado, pero el que ha sembrado mal, ¿qué va a cosechar? ¿Estamos de acuerdo? Y los que nos hemos esforzado por sembrar en armonía con el buen sembrador, entonces será la cosa de otra manera. Pero fijémonos bien, yo he dicho, el tema es sencillo, la aplicación es trascendente, porque es que sembramos en cada instante de nuestra vida. Cada palabra que hablamos, cada pensamiento, cada actuación es una siembra, y eso se va acumulando, y eso dará un día una cosecha que cuando el Señor venga gozaremos y disfrutaremos por la eternidad, porque hemos de ser positivos. No estamos aquí pensando en sembrar mala semilla, ¿estamos de acuerdo? Pero sí hemos de ser conscientes de lo que va a ocurrir con tantos que no harán una buena siembra. Jesús dijo en el Sermón del Monte: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Es como decir, lo que estáis sembrando vais a cosechar, ¿estamos de acuerdo? Con la medida que midáis seréis medidos, ¿de acuerdo? Al orar nos dijo que al que llama se le abrirá, al que pide se le dará, y el que busca encontrará también. Es la respuesta a aquello que nosotros estamos sembrando. Y no hablamos de la regla de oro. La regla de oro es ya, digamos, el sumum de la condensación o el resumen o la esencia de la ley de la siembra y la cosecha. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley de los profetas. Esta es la manera de sembrar que el Señor quiere. ¿Qué ocurre con la indicación de pasar por la puerta estrecha? Porque después de la puerta estrecha, la puerta ancha, sé por dónde conduce. La puerta estrecha nos conduce a una buena cosecha, pero para eso hay que hacer la siembra de esforzarse por pasar por la puerta estrecha. Es así, no hay ninguna duda. Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús también. Continuamente la Escritura nos habla de esta gran idea. Y fijaos una cosa, cuando yo leo Apocalipsis 14:14, veo que después del mensaje de los 3 ángeles, Cristo viene. Y viene con una corona como rey, y viene con, ¿qué lleva en la mano? Una hoz. Una hoz, no sé si el término es conocido, ¿no? Sí, es un instrumento de siega. Jesús viene con la hoz para cosechar. En la parábola, cuando Él estuvo en la tierra con nosotros, del buen sembrador, ¿de acuerdo? Él se presenta como el buen sembrador. El que siembra la buena semilla es Él, es el Hijo del Hombre. Pero ahora, cuando todo termine, viene como el buen segador. El buen sembrador se transforma en el buen segador. Viene a cosechar. Y luego, más tarde, hay otra cosecha, que es una vendimia. Ya sabéis qué ocurre, que es la que tendrá lugar después del milenio, en Apocalipsis 14. El capítulo es impresionante, relata perfectamente las 2 grandes cosechas. La una para la eternidad, que recoge Jesús, y la otra, sencillamente, para el exterminio, después del milenio. Hay algo que nosotros tenemos que entender, y es que la ley de la siembra y la cosecha es como una expresión de la ley de Dios. Sí, de los 10 mandamientos. Miren, o mirad, los 10 mandamientos, ¿qué son? Un conjunto de promesas. A veces hay quien ve prohibiciones. No matarás, no mentirás, ¿de acuerdo? No te apropiarás de lo que no es tuyo, no robarás. No y no. Pero ese no es el sentido primero de la ley. Esto lo vemos ya en el Antiguo Testamento, lo hemos visto este trimestre en las primeras escuelas sabáticas. Cuando Dios hace un pacto con nosotros y nosotros lo aceptamos y somos fieles a ese pacto, entonces el Señor, mediante la ley, los 10 mandamientos, nos dice: si sigues así, terminarás por no mentir, por no robar,
por no codiciar lo que no te corresponde, por no matar, no hacer daño. Ese es el sentido de la ley. Es la cosecha del cristiano ya en este mundo, que siendo fiel al pacto del Señor, el Señor nos capacita, esto ya lo decía Ezequiel en el Antiguo Testamento, por medio de su Espíritu nos capacita para obedecer. Y entonces nos ayuda a no hacer aquello que a Dios no le agrada. Es una cosecha lo que ofrece la ley de Dios para todo aquel que es fiel al pacto. ¿De acuerdo? Y claro, si esto se cumple en esta vida, imaginad por la eternidad la consecuencia y la trascendencia. Así que tengamos esto bien en mente. La ley de Dios, los 10 mandamientos, es un conjunto de promesas que se cumplen en aquellos que son fieles al plan de redención. Palabras de vida del gran maestro. Pablo dice que ninguno de nosotros vive para sí. Romanos 14. Mirad lo que dice la sierva del Señor. Puesto que la semilla sembrada produce una cosecha, y esta a su vez es sembrada, la cosecha se multiplica. Esta ley se cumple en nuestra relación con otros. Cada acto, cada palabra, es una semilla que llevará fruto. Cada acto de bondad bien pensado, de obediencia o de abnegación, se reproducirá en otros. Y por medio de ellos, todavía en otros más. Así como cada acto de envidia, malicia o disensión es una semilla que brotará en raíz de amargura. O sea, el bien se multiplica y se transmite, el mal también. A veces ocurre como con las hierbas. Ya sabéis que las malas hierbas no hay que cultivarlas, se propagan por sí mismas. ¿De qué manera? Pero las buenas hay que cultivarlas. Mira, hay que sembrar, hay que regar. Esto es así. Con la cual muchos, dice, serán contaminados, con la raíz de amargura. Y termina diciendo, y cuánto mayor será el número de los envenenados por los muchos. Así prosigue la siembra del bien y del mal para el tiempo y la eternidad. ¿Recordáis qué es lo que dice el Salmo 126, versículo 6? Vamos a leerlo. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero al volver vendrá con regocijo trayendo sus gavillas. El sembrador, en la siembra natural, literal, a veces, pues dependiendo del clima, del tiempo, de la economía, pues a veces lo puede hacer con sufrimiento y hasta llorando, ¿de acuerdo? Pero vendrá después con regocijo, trayendo sus gavillas. Aquí, la declaración del salmista tiene valor metafórico, porque se refiere también a aquel que siembra la palabra de Dios, fundamentalmente, ¿de acuerdo? La siembra del creyente puede ser con sudor, puede ser como la del agricultor, con lágrimas, pero finalmente, hermanos, da su fruto. Tertuliano, el famoso padre de la Iglesia del siglo II, dijo que la sangre de los mártires era semilla para que todos conocieran el Evangelio, ¿recordáis? La sangre de los mártires era una siembra que dio su fruto. Y gracias a ellos estamos aquí nosotros hoy. Tenemos mucho que agradecer a aquellos que llorando, ¿de acuerdo?, y sufriendo, sembraron esa semilla. Nosotros ahora hoy somos pues los beneficiados. Puede haber egoísmo, puede haber muchas clases de semillas, pero el Señor espera que tú y yo sembremos como quien, ¿recordáis? Alguien que hizo una buena siembra, muchos, en la palabra de Dios. Pero dejadme que os lea a uno. Mirad lo que dice Pablo. Yo ya estoy próximo a ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, nosotros como Pablo podemos esperar una buena cosecha si nos esforzamos en hacer una buena siembra. ¿Y qué tenemos que hacer para ello? ¿Cuál debe ser el esfuerzo que tenemos que hacer? Yo creo que el esfuerzo no debe ser demasiado. Someternos a la voluntad de Dios y dejar que el Espíritu Santo nos use, sin más, no impedírselo. Y que Dios nos bendiga. ¿Qué pensáis que pasa por la mente del agricultor cuando siembra cualquier simiente, cualquier planta? Muy bien, gracias hermano. Claro, imagina ya, pues con esto poder cosechar tanto. No importa si es cereal, si es una planta, una hortaliza, lo que sea. Tiene una visión clara de la cosecha. Claro, ha recogido otras anteriormente y eso para él no es difícil. Para nosotros no es fácil pensar para nada en la cosecha cuando Cristo venga, porque no la hemos visto antes. Nunca antes la hemos visto. Hay quien decía, recuerdo un profesor mío decía, que a nosotros nos pasa como a Noé, que Noé predicó un diluvio
que nadie había visto, porque hasta entonces no había llovido. Y predicaba un diluvio y la gente no le creyó. Nosotros predicamos y anunciamos la segunda venida, pero nadie la ha visto y muchos no creen. Pero el diluvio fue una realidad y la segunda venida será una realidad mayor. ¿De acuerdo? Entonces, aunque no podemos precisarla, valorarla con exactitud, sí que nos podemos imaginar cuando Cristo venga con todos los santos ángeles, millares de millares, con esa gloria, ese esplendor, algo nos podemos imaginar. Y ya entonces ser transformados y vivir por la eternidad, sin nada de lo negativo que hay en este mundo. ¿Nos damos cuenta? Entonces merece la pena sembrar, claro. Merece la pena que hagamos una siembra correspondiente. Así que sembremos en el hogar, sembremos en la familia, sembremos en la comunidad, entre los compañeros de trabajo. Hermanos, hagamos una buena siembra. Cada palabra, cada acto, cada cosa que hagamos es una forma de siembra. Y eso trascenderá para la eternidad. Será una gran cosecha que podremos recoger y que el Señor, que viene con la hoz y viene a segar para ti y para mí. Para ti y para mí viene a segar. Así como sembró también para ti y para mí. Que Dios nos bendiga para todo esto. Yo quiero terminar con algo que un autor, con mucho acierto, ha resumido y lo ha hecho con estas palabras. Aunque tenga una dimensión aparentemente negativa, la aplicación puede ser muy positiva. Judas, vencido por el remordimiento, fue y se ahorcó. El lugar se llamó Acéldama, que significa campo de sangre, en recuerdo del dinero de traición con el que fue comprado. Antes, su nombre había sido Campo del Alfarero, porque pertenecía a un hombre de ese oficio que iba allí a tirar los desechos del trabajo, de alfarería. Pilato, poco después de la muerte de Jesús, fue llamado a Roma y desterrado a las Galias, donde se suicidó. Una vieja tradición le presenta como un hombre perseguido por el remordimiento, medio trastornado por el recuerdo de su cobardía, con una manía que le lleva de una parte a otra siempre buscando agua para lavarse las manos. Eso dice la tradición, que antes de morir va siempre buscando agua para lavarse las manos. Herodes murió en el destierro, condenado por infamias, por las suyas. Caifás fue depuesto de su alto cargo un año después de la crucifixión. El hogar de Anás fue destruido por el pueblo en motín y su hijo asesinado y arrastrado por las calles. Dice el autor, en este caso, cumbre de maldad e injusticia humana, tenía que cumplirse el resultado. Para ejemplo de las edades, la justa sentencia divina. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que mi pregunta es, ¿estoy seguro de que participaré de la cosecha y de la herencia de Cristo? ¿Qué clase de semilla voy a sembrar? No nos olvidemos en ningún día de la semana, porque no hay 6 días para sembrar y uno no. Hay 7 días para sembrar, incluido el sábado. Sembramos todos los días. En Romanos dice el apóstol Pablo que somos hijos de Dios y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y quiero leer un texto que se encuentra en 1 Corintios 2:9. Con este concluimos. Antes bien, como está escrito, lo sabéis todos de memoria, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Está hablando de la cosecha. Esto es lo que Dios nos revela. La siembra nos la aconseja en toda la Biblia. De la siembra nos dice, eso depende de ti, depende de mí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a sembrar? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a hacer con la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo dedico a la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo dedico a otras cosas? ¿De acuerdo? ¿Qué voy a hacer para que mi siembra realmente fructifique para la gloria de Dios y para vida eterna? Que Dios te bendiga.